Saludo. Vamos a esta última hora de clase de esta guía para que cerremos clase número 10 de lo que es la sanidad en Cristo. Estamos hablando de causas y efectos por causa de cometer errores, violar leyes que están establecidas en la naturaleza y también en los sistemas que se han producido, como la electricidad y otras cosas más dentro de nosotros o entre nosotros como personas, seres humanos. Vamos a ver el agotamiento y la preocupación. Oiga, agotamiento, exceso de trabajo, y preocupación. El término agotamiento es el estado resultante de un individuo cuando sus reservas nutritivas se han consumido o cuando el tono de sus nervios se reduce. El agotamiento está relacionado con estar exhausto o extenuado. Uniendo los dos conceptos de dicho términos es debilitarse en extremo, producto de llevar una vida agitada. El cuerpo necesita por lo menos, 8 horas de descanso o reposo. A veces le dedicamos más tiempo a nuestras labores, incluyendo a la obra de Dios, ignorando que el Dios está más interesado en nuestro cuerpo y en nuestra salud que en su obra, porque enfermos, y agotados nunca podrás llevar a cabo su obra. El agotamiento trae como resultado tensiones nerviosas, enfermedades cardíacas, contracciones musculares, incluyendo los tendones, problemas de tensión u otras. Si no tienes cuidado de tu cuerpo y de tu salud, puede tener como resultado una muerte prematura. Cuando el cuerpo te pida descanso, dale. No abuses de tu cuerpo. Abusar de él es abusar de ti mismo. Relájate, descansa y duerme lo necesario. Jesús tomaba su tiempo con su discípulo para descansar. En Marcos 6, 31 y 32 nos relata que Jesús les dijo a sus discípulos: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Si Jesús lo hacía con su discípulo, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Ahora, nosotros, en su mayoría, los pastores, siempre estamos ocupados en actividades y en actividades. Pregunto, ¿alguno como pastor de los que está aquí algún día ha programado irse a hacer un sancocho en el río y llevarse su gente e irse a bañar y pasar un día de relajamiento y de quietud y de estar por allá conversando? El silencio lo dice. ¿Han programado algún día un viaje a la playa exactamente para ir a la playa, bañarse y estar allá? Eso sí, ¿verdad? Tampoco lo han hecho. Por allá me enteré de un día que sí fueron al zoológico a ver los primos, la familia. Eso está buenísimo. ¿Sí? Eso no está mal. Ahora, ¿han agarrado un día y se han puesto entre todos a hacer algún tipo de deporte, o es que acaso hacer deporte es pecado? Pero sí tenemos, escúcheme, sí tenemos para hacer campañas, cultos, vigilias, ayunos, cadenas de oración, cadenas de esto y cadenas de los otros. Eso no es malo. Pero la otra parte, la recreación, eso no existe, recreación no existe, o recrearse es pecado. Entonces creo que hay algunas cosas que hay que organizar, que hay que mejorar por ahí. ¿Sí? Bueno, entonces vayan viendo esa parte por ahí también. Entonces Jesús un día le dijo a sus discípulos: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco.
Por lo mínimo lo hizo una vez, ¿no? O se registra una vez. Hacía con sus discípulos, porque nosotros, si Jesús lo hacía con sus discípulos, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Preocupación. Este fenómeno se conoce como una ocupación anticipada. Y esto te lleva a tratar de hacer más de lo que normalmente puede hacer. La preocupación produce, oiga, afán. El afán te lleva al trabajo excesivo y el trabajo excesivo te lleva al agotamiento. El agotamiento, según el punto antes mencionado, trae como resultado diversas enfermedades y, si es posible, hasta la muerte. En ninguna parte, escúcheme, la Biblia dice que debes vivir preocupado, dice que te ocupes de las cosas. El término ocupar implica hacer exactamente lo que se te encomendó y puedes hacer, tomando en cuenta tus limitaciones, posibilidades y capacidades. Los pasajes que tratan de la ocupación lo presentan de esta manera. Oiga, ocúpate en la oración. Primera a Corintios 7:5. No dice que te preocupes, que te ocupes. Ocúpate de la salvación. Filipenses 2:12. No dice que te preocupes por la salvación ni que la cuide. Ocúpate de vuestros negocios. Primera a Tesalonicenses 4:12. No dice que te preocupes por los negocios. Ocúpate de la lectura. Primera a Timoteo 4:13. No dice que te preocupes por leer, dice que te ocupes. Ocúpate en buenas obras. Tito 3:8. No dice que te preocupes porque no estás haciendo buenas obras, que te ocupes de ellas. Observa que el mandamiento es ocuparse, no preocuparse. Evita la preocupación por todos los medios y te librarás de diversas enfermedades por causas congénitas. La ciencia hematológica, histológica y patología ha demostrado que las enfermedades se pueden heredar. Según la ciencia, fuimos llamados a llevar las enfermedades de nuestros padres, pero según la soteriología, Cristo llevó esa maldición en la cruz y la quebrantó en su resurrección. Por dos razones, los hijos de Dios no somos llamados a llevar dichas maldiciones hereditarias, llamadas enfermedades. Primera razón, Cristo se llevó mi enfermedad. ¿Alguien puede decir algo? Y sufrió mis dolores. Si mi Redentor se llevó todas mis enfermedades, ninguna quedó para mí. Toda enfermedad que venga a mi cuerpo solo viene a usurpar un lugar que no le pertenece, es un invasor. Segunda razón, después de haber aceptado a Cristo como mi Señor y mi Salvador, ya no soy heredero de papá ni de mamá, soy heredero de Dios Padre y coheredero en Cristo Jesús. Todo lo de Dios Padre y su Hijo me pertenecen mediante el Espíritu Santo y en ello no hay enfermedad. Pero errores y tradiciones dentro de la iglesia concernientes a la enfermedad. Hay ciertas tradiciones y errores relacionados con la enfermedad dentro de la iglesia que están haciendo daño a la obra de Dios. A continuación voy a nombrar cada una de ellas para ir derrumbando y sacar a la luz
la verdad de Dios. Hay hermanos que dicen que Dios los prueba con enfermedad. Yo no sé si eso ha pasado por aquí y les ha pasado a ustedes alguna vez. Hay dos términos utilizados en el griego para referirse a la prueba y cada uno de ellos tiene diferentes significados y conceptos y valores. Pasemos a definirlos para tener una visión clara en relación a la prueba concerniente a Dios. Peirazo es la prueba que viene con la finalidad de destruir, acabar, devorarte, sacarte del curso. En la mayoría de los casos, cuando se utiliza este término en las Sagradas Escrituras, se hace en referencia a la prueba que viene de parte de Satanás. Santiago 1, 12 y 14. Eso es peirazo. Doquimazo es la prueba que viene con la finalidad de hacerte ver la falta de madurez que tienes en el área que se te está probando. Esta es la prueba que viene de parte de Dios, pero Él nunca prueba para destruir, acabar, devorar. Siempre lo hace bajo su principio, en el carácter de lo que Él es, de lo que Él ha dicho y de lo que Él ha hecho. Es decir, nunca va a utilizar el pecado ni lo que se relaciona a ello para probarte. La prueba que viene de parte de Dios es para edificación, exhortación y consolación. De modo que Dios nunca va a utilizar la enfermedad para probar a su pueblo. Hay quienes dicen que Dios utilizó la enfermedad para enseñar a su pueblo. Bíblicamente, Dios tiene un solo agente para enseñar a su pueblo, que es el Espíritu Santo. Y a su vez, Él tiene tres canales, que son la palabra, los dones ministeriales y los dones espirituales. Debo aclarar lo siguiente: hay un cuarto elemento que el Espíritu Santo usa para la enseñanza, pero que no es de su propiedad, ni se ajusta a sus principios, que son las circunstancias. La enfermedad puede formar parte de este cuarto elemento, pero debemos estar claros que no vino del Espíritu Santo, ni fue su idea, menos su voluntad. Cuando ignoramos los tres canales utilizados por el Espíritu Santo, entonces pasamos automáticamente a ser formados por las circunstancias, y aunque sean adversas, podemos aprender de ellas, pero el deseo del Espíritu Santo nunca fue eso. Él vino a mostrarnos la verdad, mostrando la verdad nos enseña, enseñando nos guía y guiándonos nos dirige, pero nunca vino a destruirnos. Voy a presentar el testimonio de un evangelista que oraba por los enfermos, el cual entre ellos encontró varios con estado de paranoia. Se cuenta de un ministro que Dios usa en sanidad divina, que oraba por los enfermos. En ese momento se acercó una hermana con un dolor muy intenso. Él le preguntó: ¿cuál es el problema? Ella le contestó: tengo un dolor muy intenso, pero sé que viene de parte de Dios, porque Él quiere enseñarme algo. El evangelista, analizando tremenda contradicción, le hace una observación en una interrogante, con el fin de enseñarle si Dios le puso el dolor para enseñarle algo, porque viene a mí para que ore por su sanidad. Lo más lógico es que se quede con el dolor para que aprenda lo que Dios le quiere enseñar. Es más, dijo el evangelista, le voy a orar a Dios para que le duela más,
porque mientras más le duela, más va a aprender. Agarren ese pe. Lo que dijo el evangelista es razonable. Si Dios te puso una enfermedad con el fin de enseñarle algo, no pida oración, ni vaya al médico. Quédese con el dolor para que aprenda lo que Dios quiere que aprendas. En conclusión a este tópico, debes entender lo siguiente: Dios nunca utilizará una enfermedad para enseñarle algo a nadie. Es más, se cuenta de otro, es que el hermano le dice al predicador que él sabía que esa enfermedad que él tenía era porque Dios se la había colocado. Entonces el predicador le dijo: hermano, sálgase de la fila. ¿Por qué, hermano? Yo no voy a orar por usted. Ay, porque usted no va a orar por mí, porque yo no quiero meterme en problemas con Dios. Dios lo enfermó a usted y yo no voy a orar para que lo sane, porque si yo oro por usted y usted es sanado, yo me meto en problemas con Dios. Yo no quiero tener problemas con Dios. Váyase para allá y sigue enfermo. ¿Qué tal? Entonces, tenemos que salir de estas paranoias, hermano. Hay quienes dicen que la voluntad de Dios es vivir enfermo. Ya va. Y si la voluntad de Dios es vivir enfermo, ¿por qué no es la voluntad de Dios vivir en pecado? ¿Ah? ¿Por qué no es la voluntad vivir en miseria, en pobreza? Que no tengamos que comer, que beber, con qué vestirnos, ni con qué darle de comer a los hijos, a la esposa y a la suegra si vive con nosotros también. A veces nos toca, ¿verdad, Rafaelito? A esa no, ¿verdad? Que se muere esa vieja. No, vale. Ok. Las escrituras dicen que la voluntad de Dios, oiga, es buena, agradable y perfecta. Ahora yo pregunto, ¿la enfermedad es buena? Dijo mi suegro, para el que le gusta lo malo sí. La enfermedad es buena para el que le gusta lo malo. Y es buena para matar también. Para eso es buena. Y es buena para los médicos cuando usted llega allá, todo enfermo, todo choreto, eso es buena para ellos. Porque, no, hombre, ahí se baja bueno. Y viene este tratamiento, y va aquel examen, y ve el otro, y ve el otro. Entonces, para nosotros la enfermedad es muy mala. El detalle es que esa palabra mala es relativa. Es mala para nosotros, pero es buena para los médicos, es buena para los de la farmacia. Y si uno se muere, eso es bueno para el que vende las urnas y para el sepulturero. Entonces, la palabra buena y la palabra mala en muchos aspectos es relativa. Es buena para uno, pero es mala para otro. Ahora, no os conforméis a este siglo. Oiga, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En cuanto a la salud, la voluntad de Dios es que estemos sanos. Romanos 12:2. Si pasamos a definir cada uno de estos términos, nos conseguimos con grandes verdades. El término bueno se relaciona con lo benigno, lo cual está en contraste, en lo absoluto con la maldad o lo malo. El término agradable es lo que viene de Dios para tu complacencia y lo recibes con agrado. El término perfecto del griego teleo indica lo completo, acabado. En cuanto al pasaje antes mencionado, el término está relacionado con lo bueno y lo agradable de la voluntad de Dios en perfección. Es decir, en el texto lo que se expresa es lo siguiente: la voluntad de Dios es perfectamente buena y perfectamente agradable. Yo no veo nada bueno ni agradable en una enfermedad. Según Tercera de Juan 2, el deseo de Dios es mantenernos en perfecta salud. Es
paradójico y contradictorio entender cómo un cristiano puede afirmar que la voluntad de Dios es la enfermedad para luego ir al médico con la finalidad de buscar sanidad. Mi pregunta es, ¿hacer esto no es buscar la forma de salirse de la voluntad de Dios? Si la voluntad de Dios es estar enfermo, ¿por qué buscas la sanidad por cualquier medio? Si hay que ir a la bruja, hasta donde la bruja vamos, ¿no? Tampoco así, ¿no? Si una persona viene a mí buscando la oración de sanidad, pero él en sí alega que la voluntad de Dios es que esté enfermo, entonces yo nunca oraría por esa persona, porque si se sana, lo sacaría de la voluntad de Dios y me metería en problemas con mi Señor. Ahora, el gran problema del asunto es que si un enfermo viene a nosotros y nosotros oramos por él, pregunto, mi oración, sencillamente mi oración, ¿puede sanar a alguien? Es decir, alguien viene a mí para que yo ore por él por sanidad. Sencillamente, mi oración, Octaviano Torres, sin la dirección de Dios, sin la dirección del Espíritu Santo, ¿puede sanar a alguien? Ahí está el detalle, porque ninguno de nosotros sanamos a nadie. Quien sana es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo necesita una oración hecha en fe, pero necesita un hombre o una mujer que tenga su fe depositada en el sacrificio único que hizo Jesús en la cruz del Calvario, que a través de ese sacrificio compró para nosotros perdón y sanidad también. Entonces, si la ignorancia de algunos les lleva a decir que la voluntad de Dios es que esté enfermo, ¿cómo es que entonces funcionan las cosas si el que sana es Dios? Y lógicamente sabemos que el que enferma es el diablo. Pero también nosotros, por cometer ciertos errores, violar ciertos principios, podemos producir desajustes en el área de la salud de nosotros. Y no tiene que ver el diablo ni tiene nada que ver Dios. Ahora, si la voluntad de Dios es la enfermedad, entonces la persona número uno que estuvo en contra de la voluntad de Dios fue Jesús, porque dice la Biblia que todos los que vinieron a él eran sanados y ninguno quedaba enfermo. En ningún pasaje de las Escrituras se relata ni registra que Jesús hizo clasificación de enfermos. No colocó en una hilera a los que estaban enfermos de parte de Dios y los que estaban enfermos de parte del diablo. Él sabía que todas las enfermedades procedían de Satanás y por lo tanto estaban en contra de la voluntad de Dios. En conclusión a este punto, veo como una de las mayores herejías atribuirle una enfermedad a la voluntad de Dios. Hay quienes dicen que Dios permite la enfermedad en nosotros, inspirados en el aguijón de Pablo y el caso de Job, que ya lo hemos aclarado, pero vamos a ir cerrando con esto. En cuanto al aguijón de Pablo, ya hicimos un estudio y esto quedó descartado. En cuanto a la vida de Job, si analizamos bien el pasaje, la tragedia en contra de Job, incluyendo la enfermedad, no vino de parte de Dios. Todo lo produjo Satanás. Pasemos a leer el texto. Dios le dijo a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Job 1:12. Oiga esto. Observa bien el texto. La desgracia vino a Job causada por Satanás. Fueron sus manos las que produjeron la tragedia. Pero ya va. Pero hermano, mira, lo que leíste es una palabra. No dice aquí, he aquí todo lo que
está en tus manos, entonces ahí está la voluntad permisiva de Dios. Ya va. En Dios no existen verbos permisivos, en Dios existen verbos causativos. ¿Por qué la salud de Job quedó en manos o estaba en manos del diablo? Job 3:25, ¿cómo dice? Porque el mal que temía me ha sobrevenido, porque lo que me espantaba ha venido sobre mí. Es decir, Job le tenía las puertas abiertas al diablo. Por lo tanto, la acción del diablo sobre Job no era necesario que Dios le diera permiso. Job mismo, al igual que Adán, se entregó voluntario. Job se había entregado voluntariamente porque vivía en temores. Y el temor trae en sí castigo. ¿Cuál era el castigo de Job? El estar en temores, que perdió la salud. Ahora, si observas bien el texto, la desgracia vino a Job causada por Satanás, por supuesto, pero porque Job andaba fuera de la base. Es decir, si usted está fuera de la base y lanzan la pelota y le hacen out porque el que lanzó la pelota es muy ágil, o porque el que está cubriendo la base es muy ágil, o porque usted está fuera de la base. Porque usted está fuera de la base, ahí no tiene nada que ver con el asunto. Ahora, en el capítulo 2, verso 6, Dios dijo a Satanás: he aquí, él está en tus manos. ¿Por qué? De nuevo podemos observar que toda la tragedia fue causada por Satanás. En el capítulo 1, verso 21, y en el capítulo 2, verso 10, Job le atribuyó a Dios la tragedia, incluyendo la enfermedad, pero eso fue un acto de ignorancia de parte de Job. ¿Cómo lo sabemos? Si analizamos Job capítulo 42, verso 1 al 6, podemos observar que Job se arrepintió de haberle atribuido a Dios la tragedia, al darse cuenta de que nada de lo que aconteció provino de Dios. El pasaje dice lo siguiente: respondiendo Job a Jehová dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se te esconda, que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba, oiga, lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. De oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job entendió que lo que muchos hermanos no entienden de Dios no vino a causa, o no viene de Dios, no viene cosas malas. Lo último que puede hacer un creyente es tomar el libro de Job en lo general para adoctrinar a la iglesia o hacer de él un fundamento para su vida cristiana. Hay principios en el libro de Job que sirven como fundamento para la vida cristiana, pero no todo lo que está en el libro de Job se debe tomar como una verdad absoluta para doctrinar a la iglesia. De los errores que Job dijo por ignorancia debemos aprender desde el punto de vista positivo, pero nunca tratar de hacer de la vida de Job ni de su tragedia un modelo para conducirnos en la vida cristiana. Debemos también entender que el compararse e identificarse con el caos de Job no es compatible con nosotros como iglesia por varias razones. Job estaba en una dispensación diferente de la nuestra. Job no fue redimido o no había sido redimido por la sangre como hemos sido nosotros. Job no tenía la autoridad sobre el diablo como nosotros la tenemos. En el tiempo de Job, Cristo no había llevado la enfermedad sobre él.
no depende de Dios ni del diablo enfermarme. Depende de que yo le dé lugar al enemigo. Enemigo. Satanás no tiene ninguna autoridad sobre nosotros, a menos que se la deleguemos. Si Dios le permite a Satanás enfermarme, estaría Dios entregándome en las garras de Satanás. Cuando él, Dios en Cristo, me libró del diablo. En conclusión, es una locura, oiga, que me inspire o tome como modelo el aguijón de Pablo, la vida de Job y su tragedia para ser un patrón de mi vida cristiana. Espero que este material te inspire a vivir totalmente en sanidad y que mediante el conocimiento adquirido puedas bendecir a otros y a otras. Amén. Bendiciones. Se acabó lo que se daba.